nuestros foros, en esta ocasión sobre los efectos de la pandemia en los precios de transferencia para los grupos tanto nacionales como multinacionales. Recientemente, el 18 de diciembre del 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico emitió los lineamientos en materia de precios de transferencia y los efectos de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos acompañan distinguidos expositores, todos ellos de nuestra firma PKF. Nos acompaña Jessica Romero, quien es gerente de precios de transferencia en PKF México, licenciada en Economía por la Universidad de Carabobo en Venezuela. Cuenta con más de 6 años de experiencia en la materia y actualmente se desempeña como gerente del equipo de precios de transferencia en PKF México. Nos acompaña también y agradecemos a Sebastián Vicuña Foribel, abogado y gerente de Tax and Legal en PKF Chile. Nos acompaña en este foro también Renato Vila. Renato es economista y contador público. Asimismo, cuenta con un máster en Science en Finanzas y es actualmente socio de la División de Consultoría en PKF Perú. Sin más preámbulos, este foro tendrá el formato de un diálogo que se llevará a cabo entre los expositores. Siendo así, pues me gustaría hacerles la primera pregunta a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que son los efectos económicos o qué es lo que se ha visto en cuanto a los efectos económicos de la pandemia en cada uno de sus países? Adelante, por favor, los escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su participación en este foro. Respondiendo a la pregunta, no es sorpresa para nadie que la actual situación de la pandemia por el COVID-19 ha traído cambios significativos dentro de todos los diversos sectores de la economía de los países. En México, específicamente, la economía en 2020 cayó un 8.5%. ¿Qué significa esto? Cada punto porcentual de la economía mexicana es alrededor de 12.500 millones de dólares. Ya ustedes con esta cifra pues sabrán la magnitud de la caída que hubo tan grande en la economía. Asimismo, también se observó una caída del 3.5% en los empleos con relación a los puestos de trabajo que ya estaban registrados previamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social acá en México. Con relación a la pregunta de si consideras que afectará de la misma forma a empresas de todos los sectores, considero que no, pues hay sectores que se vieron favorecidos y hay otros sectores pues, que se vieron perjudicados. Por ejemplo, en el caso de México, los únicos 2 sectores de la economía que se mantuvieron a flote, digamos que fueron los sectores de actividades primarias como agricultura, ganadería, minería, pesca y el gasto del gobierno. Por otro lado, hubo sectores que no solamente se mantuvieron, sino que tuvieron un realce o un repunte ante la actual situación. Algunos de ellos podemos mencionar las actividades farmacéuticas, los servicios de telecomunicaciones, la distribución de alimentos, el comercio electrónico, entre otros. Y por el contrario, hay otros sectores que se vieron muy afectados, principalmente aquellas actividades industriales o de servicios, así como el turismo, por ejemplo, la hostelería, el entretenimiento y el comercio al por menor o el retail. Evidentemente, esta es una situación que es un reto para todos ahorita en México, para las empresas, para el gobierno, y es muy importante pues mantener entonces una correcta planeación financiera y fiscal en las empresas para poder afrontar de la mejor manera posible todas estas consecuencias que se derivaron de la pandemia. Muchas gracias, Jessica.
Damos paso en el panel a nuestro siguiente expositor. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jimmy. Buenas tardes con todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, luego de 21 años de crecimiento en Perú, el PBI pues se contrajo 11% en el año 2020, ¿no? Claramente esto es el impacto de la pandemia y por supuesto un estricto confinamiento que tuvimos en el primer semestre del año, ¿no? Fueron cerca de 4 meses de lockdown, ¿no? Donde realmente la economía estuvo muy, muy paralizada. Bueno, las buenas noticias es que para este año 2021 se proyecta un rebote, un crecimiento alrededor del 10%, ¿no? Impulsado por la ejecución pues, de grandes proyectos mineros, de infraestructura, también en un contexto de optimismo de la inversión privada, dada la vacuna de la población, bueno, aunque esperemos que se acelere un poco más por acá, y, y una esperada estabilidad política, ¿no? Donde justamente ahora, este domingo, tenemos elecciones presidenciales. Así es que, bueno, esperemos que también esto sea una calma, ya que políticamente ha habido mucha turbulencia en los últimos años en Perú. En relación a la siguiente consulta, ¿no? Bueno, cada sector se enfrenta a problemas distintos, ¿no? Algunos tienen alguna restricción en sus flujos de caja, otros han tenido problemas de suministros. Hemos visto cómo muchos negocios pues, se han adaptado, ¿no? Por ejemplo, el retail, ¿no? Cambiando pues, su modelo orientándose mucho más a lo virtual, ¿no? Y claro, finalmente hay otros sectores que se han derrumbado, como el sector turismo, los casinos, cines, bares, discotecas, realmente una lástima para estas empresas, ¿no? Por otro lado, también hay sectores que le ha ido muy bien, ¿no? Como por ejemplo el sector alimenticio, ¿no? Hace poco hablaba con clientes del sector donde me comentaban, ¿no? Me decían, Renato, es impresionante las solicitudes de pedidos que estoy teniendo, ¿no? Es más, yo que soy un maquilador, tengo que subcontratar a otro para poder abastecer los pedidos que me solicitan, ¿no? Bueno, sectores también que les ha ido muy bien, pues al farmacéutico, al telecomunicaciones, ¿no? Muchas gracias, Renato. Sebastián, abogado y gerente de Tax Legal and Compliance en PKF Chile, director de la Asociación Chilena de Ética y Cumplimiento Corporativo, Máster in Law and Economics por la Universidad de Utrecht y máster en Dirección y Gestión Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por estar en este evento. Adelante con tu comentario, por favor. Gracias, Jimmy, por la presentación y antes que nada agradecerte a ti y a Jessica de PKF México por la invitación a participar de esta instancia, que es muy importante, creo que es muy constructiva y creo que es necesaria, de las circunstancias actuales de muchos países con segundas olas de contagio o terceras olas. Bueno, entrando al tema derechamente, creo que la perspectiva en Chile el 2020 es bastante parecida a lo que dijeron tanto Jessica como Renato. En Chile el PIB se contrajo un 6% y el desempleo llegó a un 14%, siendo que habíamos logrado mantener el desempleo bajo un 8% durante mucho tiempo. Además, vemos instancias de inflación que llegando a 3% de inflación, siendo que en Chile habíamos logrado mantenerlo también a raya por bastante tiempo. Como dato general, esto nos ha golpeado de una manera tal que ni combinando la crisis subprime, ni junto con la crisis asiática nos han golpeado tan fuerte. Obviamente el 2021 se veía con mejor perspectiva, o se ve con mejor perspectiva obviamente, producto de la buena gestión que se tuvo en la compra de vacunas y con la esperanza de reactivarse prontamente. Ahora, esto fue un poco ahí una dicotomía porque al final tenemos muchas vacunas, pero al final llegamos a contagios históricos. Entonces hay un poco digamos, incertidumbre respecto a lo que puede pasar con la economía en 2021. Sin perjuicio de aquello que hay por lo menos indicios de que se puede reactivar el 2021. Ahora, en cuanto a las actividades que se vieron más afectadas, si todas las empresas o todas las industrias fueron afectadas por igual, obviamente no. Como dijeron Jessica y Renato, las áreas vinculadas al entretenimiento, al esparcimiento y al comercio se vieron de manera muy afectada.
Esto se ve, uno, porque muchas industrias, se ven en posibilidades de funcionar, y otras que si bien no están en posibilidades de funcionar, no pudieron reaccionar de manera adecuada frente a el cambio de circunstancias, digamos, transformándose o adaptándose a las nuevas circunstancias. En este sentido, puedo nombrar, como dijo Renato, restaurantes, cines, comercio minorista, se vieron muy afectados. Por otro lado, otros ganaron, como las plataformas digitales, los famosos two-sided markets, que conectan a proveedores con consumidores, digamos, todas estas plataformas Rappi, Uber Eats y otras parecidas, se vieron bastante beneficiadas. Otras empresas digitales, telecomunicaciones, también empresas tecnológicas que tuvieron que adaptarse con la gran consumo de tecnología para adaptarse a la transformación digital y esta nueva estructura de trabajo que quizás nuestras oficinas también están experimentando, que es el teletrabajo. Y eso creo que a nivel general. Ahora, yo creo que el 2021 nos va a traer sorpresas. Yo ahora estoy un poco cauto. ¿Por qué? Porque al final, como dijo Renato, ellos tienen elecciones el domingo. Nosotros teníamos elecciones este fin de semana. Tenemos asamblea constituyente, queremos reformar la constitución, y eso ya por esencia trae incertidumbre. Cuando se cambia la constitución, todo queda medio congelado respecto a lo que puede pasar, pero se suspendieron esas elecciones hasta mayo, producto de la pandemia, segundo brote, entonces esta ya incertidumbre se va a posponer aún más en el tiempo. Así que esa es la circunstancia actualmente en Chile, Jimmy. Muy bien, muchísimas gracias. Entrando en materia, y que es justamente la labor cotidiana que llevamos a cabo también en nuestros equipos, en materia de precios de transferencia, ¿cómo consideran ustedes que esta crisis afectará o no la determinación de los precios entre las empresas vinculadas? Jessica, quien tiene 6 años de experiencia en la materia y que además ha asesorado a empresas tanto en México, en Venezuela, en Costa Rica y también en Chile y en Colombia. Adelante, por favor, con tu comentario. Muchas gracias, Jimmy. Sí, bueno, como podemos ver en la lámina número 5, esta pregunta es muy importante porque acá nos referimos específicamente a las políticas de precios de transferencia en cada compañía. Hay que recordar que estas políticas fueron fijadas antes de la pandemia bajo un entorno que estaba completamente distinto y que ahora las nuevas circunstancias, han generado cambios sustanciales, cambios muy importantes, tanto en las funciones como en los activos y como en los riesgos de las empresas. Evidentemente, al tener un panorama completamente distinto y considerando además que los precios de transferencia están ligados a las cadenas de valor, a las cadenas de suministro, está claro pues que habrán cambios muy importantes en las empresas para cualquier industria. Otra consideración a tener en cuenta es que los efectos que han ocasionado un impacto directo en las utilidades de la compañía y que obviamente esto a su vez puede derivarse en una afectación en los precios o montos de contraprestación o márgenes de utilidad que pactan las empresas con sus partes relacionadas. Algunos de estos efectos podrían mencionarse como, por ejemplo, la disminución en la demanda de un producto o de un servicio, el incremento en el nivel de gastos, financiamientos que no son recurrentes y que, bueno, por la necesidad del flujo de efectivo, pues se tienen que recurrir a estos financiamientos, o incluso una modificación de toda la estructura empresarial. Obviamente, esto no es una regla para todas las compañías, o sea, no es una regla general, va a depender de cada caso y de cuáles fueron las circunstancias que le afectaron a esa compañía, dependiendo también pues de la industria, como comentábamos anteriormente. Lo que sugieren los lineamientos de la OCDE es que las compañías realicen un esfuerzo incluso mayor que lo que hacían antes, en documentar correctamente cómo y en qué medida se han visto afectados por la pandemia, porque esta documentación va a ser la base, va a ser el soporte para todos los análisis que se van a realizar durante este ejercicio para efectos pues, de precios de transferencia. Muchas gracias, Jessica. Renato Vila, quien dije es licenciado en Economía y contador público, además colegiado, socio en la división de consultoría de PKF Vila Naranjo en Perú, quien tiene además un MBA, como dije, en la Escuela Europea de Negocios y en Georgetown University, y un máster en Ciencias en Finanzas Corporativas.
Renato, con más de 15 años de experiencia en la materia, ¿qué nos puedes contar sobre el tema? Adelante, por favor. Bueno, realmente pues coincido plenamente con Jessica. Realmente las políticas fijadas pre-COVID, post-COVID son distintas. Va a afectar claramente a empresas nacionales, a empresas extranjeras. Por ejemplo, pues han habido problemas en la cadena de abastecimiento en la medida que otras empresas del grupo no han producido a un nivel habitual. Y acá nos surge la interrogante, Jimmy, ¿no? ¿Cómo habrán pactado los precios en estas situaciones las partes vinculadas? Sabemos que lo correcto en nuestra materia es el traslado de funciones, activos, riesgos. Es decir, ¿no? Los precios de transferencia buscan atribuir los beneficios al interior del grupo en función a la generación de valor, ¿no? A la creación de valor. Pero ahora, ¿qué pasa si lo que se generó se fueron pérdidas? ¿No? ¿Cómo estaríamos ante esa situación? ¿No? Y me surge otra duda. ¿Las empresas se han facturado? En caso que sí, ¿han facturado con margen de ganancia? ¿Sin margen de ganancia, es decir, solo un traslado de costos? ¿Esto tendrá algún impacto en la deductibilidad de la contraparte? ¿Pasará el test de beneficios en los países donde aplique? O sea, surgen muchas interrogantes y lo que es claro, sí, en Perú al menos, es que la experiencia peruana señala que la administración tributaria pues no suele aceptar que una entidad con operaciones controladas importantes genere pérdidas. Con lo cual pues vamos a ver pues un escenario interesante, ¿no? Este año. Muy bien, gracias, Renato. Sebastián, por favor, adelante con tu comentario al respecto. Bueno, Jimmy, simplemente reiterar un poco lo que dijo Jessica Renato, que al final circula dentro de lo mismo. La palabra clave aquí es incertidumbre. El impacto del COVID golpea a todos de mayor forma, golpea a todos por igual, pero algunos de mayor forma, otros de menor forma, pero sin duda esto va a impactar en las operaciones. A ver, afecta la utilidad, como dice, la disponibilidad de liquidez también afecta, la estructura de costos se ve afectada, la caída de suministros se ve afectada. Entonces, sin querer como reiterar un poco las palabras, yo quiero tomar una palabra que dijeron anteriormente, documentar cómo el COVID va a impactar directamente en las operaciones, para de esa forma poder respaldar todo tipo de concurrencia entre la autoridad fiscal local, porque si no se nos trae un problema, porque al final no todas las autoridades fiscales están de la misma forma abiertas a tomar ajustes o rectificaciones derivadas del COVID, producto de las demoras o un poco de la desidia respecto a cómo enfrentar las circunstancias nuevas. Así que yo creo que a nivel general es eso, simplemente es un llamado a la palabra clave incertidumbre y dos, documentación. Muchas gracias a todos por este magnífico contexto. Entrando en materia sobre el tema de concretamente los apoyos gubernamentales que han existido, nos gustaría saber si en México, Perú y en Chile ha habido apoyos gubernamentales para las empresas y en este caso, ¿cuáles han sido esos apoyos gubernamentales? Adelante, Jessica, por favor. Gracias. Bueno, en México el gobierno ha ofrecido algunos apoyos sociales, sobre todo a la población más vulnerable. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, apoyos al sector escolar público, atención social para las personas adultas mayores, apoyo al transporte público con algunos subsidios para gastos de combustible, por ejemplo, apoyo a las comunidades indígenas y microcréditos para pymes. Pero esto justamente, este último que menciono, en términos generales, pues ha sido muy limitado. Es decir, el apoyo al gobierno, al sector privado ha sido muy limitado. Aquí lo importante para efectos de la documentación de precios de transferencia es poder identificar aquellas empresas que sí recibieron estos apoyos y tener en cuenta bajo qué términos y condiciones fueron otorgados, para así determinar el impacto de estos apoyos en las transacciones entre partes vinculadas y también en las operaciones que tuvieron con terceros independientes que se puedan considerar como comparables. Evidentemente, como estos ingresos no son propios de las actividades de la compañía y no son ingresos recurrentes,
es necesario incluir estos aspectos en la documentación de precio de transferencia para soportar correctamente el valor de mercado de las transacciones que se van a analizar y que se han visto afectadas por estos subsidios. Muchas gracias, Jessica. Adelante, Renato. Gracias, Jimmy. Jimmy, ¿respondo la primera o respondo las tres? La primera, por favor. Bueno, en Perú han habido dos grandes programas de estímulo, ¿no? Cuya finalidad era evitar la ruptura en la cadena de pagos. Uno se llama el FAE-MIPE, un fondo de ayuda empresarial, y el otro se llama Reactívate Perú, ¿no? Que han sido préstamos, ¿no?, otorgados por el sistema financiero a muy bajo costo financiero, con una tasa de interés muy baja, ¿no? Los cuales han estado garantizados en un gran porcentaje por parte del gobierno. Entonces, estos dos préstamos realmente han contribuido muchísimo a evitar esta ruptura, pero un poco la limitación que han tenido estos préstamos es de que han sido de muy corto aliento, o sea, han tenido un año de periodo de gracia y 2 años de periodo de pago. Pero ya ahora, Jimmy, a partir de mayo, junio de este año, ya corresponde a pagar la primera cuota y han sido, han estado en 2 años, o sea, simplemente son 24 meses de periodo de pago, con lo cual las cuotas son relativamente elevadas. Y nunca se supo pues la magnitud de la pandemia, la longitud de la pandemia, y al día de hoy hay muchas empresas que pese a contar con este estímulo, pues ya les toca pagar y la economía no se ha reactivado al nivel de que tengan los flujos de caja suficiente para estos pagos, como les comentaba, tan de corto plazo con cuotas altas, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación ahora y por eso ha salido una ley que trata de modificar extendiendo el periodo de gracia y el periodo de pago para determinadas empresas, ¿no? De acuerdo a determinados requisitos. Muchas gracias, Renato. Adelante, Sebastián, por favor. Bueno, en Chile las ayudas gubernamentales, ayudas estatales se han manifestado en distintas índole de materia, en lo financiero, en lo legal, laboral, en lo tributario, a nivel general, pero todas esas ayudas han ido directamente en ayuda a las medianas y pequeñas empresas o a las personas naturales de escasos recursos. A nivel tributario, hemos tenido recortes en las tasas de la tasa corporativa a la mitad, por ejemplo, en las pequeñas empresas. Hemos tenido posponer el pago del IVA. Hemos tenido también posponer los PPM, que los pagos provisionales mensuales, dentro de otras medidas de índole tributario. En la materia financiera se han generado créditos respaldados por el Estado, el famoso FOGAPE acá en Chile, que está destinado a las pequeñas y medianas empresas para obtener mayor liquidez en este tiempo de incertidumbre. En tema laboral, se ha implementado la ley de teletrabajo, permitiendo a las empresas, regulando el contexto del vínculo laboral en términos de pandemia y poder tener los trabajadores en sus respectivos lugares de hogares. En el punto de vista también laboral, hemos tenido subsidio al empleo, pero un subsidio muy mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque esta se llamó ley de protección del empleo, y básicamente tú puedes suspender el contrato de trabajo, pero los trabajadores se pagan a sí mismos el sueldo, digamos, de este vínculo laboral suspendido, con los dineros provenientes de sus fondos en caso del seguro de desempleo. Entonces es una especie de autoayuda. Aliviando más bien el bolsillo del empleador a costa, digamos, de los fondos de cesantía de los trabajadores. Y como puedes ver, bueno, el ámbito ha sido bastante grande y aquí el énfasis se ha puesto mucho en liquidez, en cómo ponemos platitas frescas al mercado, cómo reactivamos la economía mediante el comercio directamente, las ventas minoristas, cómo ponemos plata en el público en general para que la economía no muera. Y eso ya ha sido a través de bonos, subsidios directamente a las personas de escasos recursos, y la otra medida, que es una medida quizás copiada de Perú, que ha sido tocar los fondos de pensiones de los trabajadores, que ellos han sido permitidos por 2 veces retirar un 10% de sus fondos de pensión para obtener plata, para poder subsistir y poder de alguna forma incentivar el gasto. Además de otras medidas de índole crediticia, vinculadas a rebajas de tasa de interés o bien tasa cero en el impuesto a los créditos, que es el timbre de estampilla acá en Chile.
Muchas gracias, muchas gracias, Sebastián. Retomando un poco lo de México, los apoyos, debo de matizar que se dividen fundamentalmente en apoyos fiscales, apoyos de política fiscal y apoyos de política monetaria. Si bien los apoyos fiscales han sido limitados, han sido relativamente pequeños en comparación con lo que se ha dado en otros países, dado dadas las restricciones presupuestarias que tiene el gobierno mexicano y el equilibrio fiscal que quiere mantener. Además, dada la política de no contratar deuda, los apoyos monetarios han sido los más importantes. En concreto, en México, el Banco Central anunció el año pasado que estaba inyectando en diferentes instrumentos crediticios un monto de 750,000 millones de pesos mexicanos. Para ponerlos en contexto, eso es aproximadamente 37,500 millones de dólares. Eso es aproximadamente el PIB de muchos países, de los países medianos de Centroamérica o de las economías más pequeñas de Sudamérica. De ese tamaño fue el apoyo en materia monetaria y la caída fue de 8.5%. El rebote para este año ya se está estimando entre el 5 y el 6% en un país que básicamente no ha contratado deuda y mantiene el equilibrio fiscal, donde además la moneda, el peso mexicano, se ha defendido bastante bien en la canasta de monedas internacionales. Con este contexto, yo quisiera hacerles dos preguntas, las dos siguientes, de manera condensada. ¿Cuál creen ustedes que es cómo creen ustedes que este impacto en la ayuda gubernamental podría o no afectar los análisis de comparabilidad? ¿Sí? ¿Y qué aspectos de esta ayuda gubernamental se deben de considerar en los estudios de precios de transferencia? Adelante, Jessica, por favor. Gracias. Sí, bueno, en relación a los aspectos a considerar, los lineamientos de la OCDE sobre este tema establecen que principalmente dentro de una ayuda gubernamental se deben considerar la disponibilidad, la sustancia, la duración y la aceptación o los términos de aceptación de estos programas. Y esto tiene, potenciales implicaciones en los precios de transferencia, ya sea que la asistencia del gobierno sea brindada a un miembro de un grupo multinacional o sea puesta a disposición de todas las empresas que forman parte de un mismo sector en donde opera ese grupo multinacional. Y en cuanto al impacto de la ayuda gubernamental, en los análisis de comparabilidad, esto va a depender obviamente de las características económicas que comentaba anteriormente, así como de la asignación de los riesgos económicamente significativos pues dentro de la compañía y el nivel de competencia y demanda dentro de los mercados relevantes. Y si obviamente esto afecta a su vez las funciones, activos y riesgos de la compañía. Un ejemplo aquí en el que la ayuda de gobierno puede ser relevante económicamente puede ser, por ejemplo, la provisión de un subsidio salarial o el apoyo en liquidez a corto o mediano plazo. En estas circunstancias, la recepción de la ayuda del gobierno sí puede tener un impacto directo en la transacción controlada entre las partes involucradas y obviamente afectar pues el precio de transferencia de la transacción. Pero indudablemente habrá que revisar pues caso por caso y tener en cuenta que si la asistencia del gobierno es una característica relevante en la transacción, esta información sí se debe incluir como parte de la documentación o sí se debe reforzar más bien esta documentación para respaldar el análisis de precio de transferencia y claramente pues realizar el análisis de comparabilidad adecuado para confirmar que se mantiene el principio de plena competencia o el principio de independencia efectiva, que es el objeto de los precios de transferencia. No estaría correcto asumir que por el hecho de recibir una ayuda gubernamental ya no se cumple con el principio. No, aquí hay que hacer obviamente todos los análisis de comparabilidad pertinentes y pues luego de esto verificar si se mantiene el cumplimiento de este principio o no. Muchas gracias, Jessica.
por el comentario tan ilustrado en relación a este tema. Renato, ¿qué nos puedes decir y con base en tu experiencia en Perú, por favor? Gracias, Jimmy. Bueno, basado un poco en lo que les comentaba en la ayuda gubernamental de estos financiamientos a bajo costo garantizados por el gobierno, surge la pregunta en este contexto de pandemia y de apoyo gubernamental, ¿qué tasas de interés debieron pactar las partes vinculadas? O sea, recuerdo cuando era fines del 2019, y esto aquí en Perú lo veíamos, seguramente ustedes también en Latinoamérica, ¿no? Tan lejano, ¿no? Y bueno, de pronto empieza a esparcirse por Europa, y luego como en enero, febrero, ya entra a la región, y si mal no recuerdo creo que fue Brasil el primer país, y pues aquí dijimos en Perú, bueno, esto de acá ya es cuestión de tiempo, ¿no? Y en ese interín, la volatilidad de las tasas en diciembre, más o menos, del 2019, noviembre, era alta, era muy alta, había mucha volatilidad, y en enero empieza a subir muchísimo, donde ya empieza a entrar en Europa, ¿no? Para posteriormente entrar pues a una drástica disminución que se mantiene pues hasta el día de hoy, ¿no? Y con estos estímulos de apoyo gubernamental con tasas nunca antes vistas, y al igual como hablaba Sebastián, ¿no? Con un banco central de reserva con una política monetaria agresiva. O sea, hoy por hoy la tasa de referencia es de 0.25%, o sea, es históricamente la tasa más baja que ha tenido el Perú. Entonces, hoy por hoy podemos considerar que estas tasas de interés están distorsionadas respecto a un histórico. Entonces, surge pues una incógnita, ¿no? Si saber si este tipo de tasas se van a mantener por mucho más tiempo. Y por ello es importante analizar, medir el riesgo en el contribuyente, ¿no? Analizando su capacidad instalada en uso, si se va a mantener o no se va a mantener en el transcurso de este año, cómo será la evolución de la demanda, los niveles de empleo, ¿no? Y esto es súper importante poder analizarlo en las empresas, en la determinación justamente de la tasa de interés, ¿no? Más aún, dado que esta ayuda generó una ventaja para quien la recibió, vamos a conocer ahora en la elaboración del reporte local que se presenta pues en junio de este año, qué tasas pactaron las partes vinculadas. Y se abre pues la discusión sobre la aceptación sobre ellas para la administración tributaria, ¿no? Por ejemplo, si la condición económica, financiera de una compañía no es adecuada actualmente, ¿será valedero un crédito a largo plazo? De ser así, ¿hasta qué plazo sería adecuado o sería permitido? La renegociación entre partes vinculadas será aceptada por la administración. La compañía desde la pandemia podría acceder a tal determinado importe y tasas de interés. Entonces son situaciones que son muy importantes analizarlas, ¿no? En este contexto pues de pandemia. Otro punto a tener en cuenta en Perú es que a partir de este año 2021 entra la nueva regla de la subcapitalización, ¿no? Que permite la deductibilidad del gasto financiero solo hasta el 30% del EBITDA. Por lo que una compañía que dependió financieramente de su casa matriz por tener un mal año económico, finalmente pues va a tener una tasa efectiva más costosa. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una utilidad tuvo pérdida? ¿No le van a aceptar el gasto? O sea, empiezan a surgir ciertas interrogantes que no hay mayor pronunciamiento de la administración, pero con seguridad en los próximos meses pues veremos qué está ocurriendo en las empresas y cuál va a ser realmente el impacto. Muchas gracias, Renato. Adelante, Sebastián, por favor. Jimmy, si uno mira la gran variedad o espectro de ayudas gubernamentales que uno puede ver tanto en México, Perú, en Chile, en Argentina, en Europa también, en Francia o en Nueva Zelanda también, otras jurisdicciones, no es difícil concluir que de alguna forma estas ayudas gubernamentales pueden ser económicamente relevantes. Y de ese punto de vista, sin duda va a afectar tanto las operaciones entre partes relacionadas y también aquellas operaciones comparables. Ahora, si tomamos, por ejemplo, las medidas que yo mencioné, sin perjuicio de que, como dije, estas ayudas están destinadas a pequeñas y medianas empresas o personas de escasos recursos, que no podría haber mucho nexo entre precio de transferencia, digamos, obligación de precio de transferencia y la ayuda gubernamental, producto de que
muchas de estas entidades que van a recibir la ayuda no son sujetos, no van a ser sujetos necesariamente obligados de presentar declaraciones de precio de transferencia, y por ende algún estudio con los comparables, con el método, etcétera, con todo, digamos, el contexto normativo de precio de transferencia. Habiendo dicho eso, a nivel general sí puede haber un impacto, considerando, por ejemplo, estos subsidios mentirosos, digamos, al empleo, o bien los créditos respaldados por el Estado, o otra forma que va a alterar de alguna forma la estructura de costos y por ende los precios, que va a alterar un poco el comparable de los créditos más favorables con una tasa más reducida. Eh, entonces, yo sería más, sí, mi respuesta sería sí, va a afectar, sin duda. En algunas jurisdicciones más que otras, en Chile no veo mucho impacto por la tipo de naturaleza de la ayuda gubernamental. Ahora, respondiendo la otra pregunta respecto a qué cosas hay que considerar en cuanto para el análisis de precio de transferencia de la ayuda gubernamental, yo me ciño un poco a lo que dijo las guías de la OCDE sacadas el año pasado, que básicamente hay que, en la medida posible, mejor enfocarse en comparables locales, y así tener una mejor certeza y no tener un análisis más contaminado, si se quiere decir. Y obviamente de esa forma no tener, digamos, contingencias ante la autoridad fiscal, ante posibles revisiones de la declaración jurada presentada. Muchas gracias. Me paso al siguiente tema, en virtud del tiempo, sobre los acuerdos anticipados de precios de transferencia, el cual es el último capítulo de estos lineamientos. Como sabemos, los acuerdos anticipados o denominados APAs son un beneficio que tienen todos los contribuyentes y una obligación que tienen las autoridades fiscales para con los contribuyentes de dar certidumbre jurídica sobre la determinación de sus precios, de sus márgenes de utilidad o de sus montos de contraprestación en todas las operaciones con partes relacionadas. ¿Cuáles son, según ustedes, los principales cambios que se generan en las condiciones económicas de los APAs negociados antes y después de la pandemia, y qué sugieren los lineamientos de la OCDE sobre los APAs vigentes? Estoy condensando las tres preguntas para que por favor nos indiquen en un comentario cuál sería el efecto de la pandemia en estos APAs en su país. Como sabemos, en México es un país con un alto grado de inversión extranjera y es un país también con un número significativo de subsidiarias de empresas residentes en el extranjero. Cuenta con un sector que se llama el sector maquilador, que tiene más de 3,000 establecimientos en México, ubicados principalmente en la frontera norte, y que generan alrededor de 3 millones de empleos. Este sector está obligado por ley a solicitar y obtener una resolución anticipada de precios de transferencia. En este sentido, pues México debe ser de los países que más APAs negocian y emiten en el mundo. ¿Qué nos puedes decir, dada la importancia del sector maquilador, dada la importancia de los APAs en México, al respecto, Jessica Romero? Te escuchamos, por favor. Gracias. Sí, bueno, aquí, como mencionaba Jimmy, un APA es un acuerdo anticipado, y yo creo que esta palabra es la que toma mayor relevancia ahorita, porque todos los cambios materiales en las condiciones económicas ocasionados por la pandemia no se anticiparon al momento de negociar ese APA. Lo que quiere decir que se hizo un acuerdo bajo ciertas condiciones, y ahora el acuerdo, a pesar de que sigue vigente, pues las condiciones han cambiado. Entonces, lo que aquí podemos considerar como los principales cambios que se pueden generar en las condiciones de los APAs negociados antes de la pandemia, estos cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos, es decir, dependiendo de cómo se haya visto afectada la industria en donde se encuentra la compañía. Otro punto importante aquí es que la mayoría de los APAs incluyen algo que se llama supuestos críticos sobre las condiciones operativas y económicas que afectarán las transacciones cubiertas por este acuerdo. Sin embargo, los lineamientos de la OCDE mencionan que un simple cambio en los resultados comerciales durante el periodo que fue afectado por la pandemia no necesariamente se puede traducir como una infracción de alguno de estos supuestos críticos.
por lo que obviamente pues se hace imprescindible analizar caso por caso. Cuando las administraciones tributarias establecen que los supuestos críticos de un APA no se han violado, el APA pues debe seguir siendo respetado según lo acordado. Y aquí lo que sugieren estas guías de la OCDE es que los contribuyentes tengan un acercamiento, digamos, con la autoridad tributaria de la manera más transparente posible, pues para discutir sus inquietudes en cuanto se pudieron ver afectados. Acá en México hay un tema importante con relación a los APAs, y es que, por ejemplo, el 1 de marzo de este año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publicó un micrositio para las resoluciones de los APAs, específicamente en la industria maquiladora. A través de esta plataforma lo que hace es dar a conocer a los contribuyentes un enfoque calificado para las maquiladoras, en el cual las empresas pueden solicitar una resolución particular sobre la metodología utilizada en la determinación de sus precios o montos de contraprestación, de acuerdo a las operaciones que tienen de maquila con sus partes relacionadas en el extranjero. Sin embargo, este acuerdo, que es entre las autoridades competentes de México y Estados Unidos específicamente, va a ser renovado solamente, o digamos, va a tener en cuenta solamente aquellos APAs que están vigentes hasta el 2019, tomando en cuenta que las condiciones económicas y comerciales y de salud han afectado a los contribuyentes ahorita en 2020 de diferentes maneras, y dichas condiciones pues dificultarían determinar los resultados de plena competencia que han sido esperados tanto para el 2020 como para años posteriores. Lo que harán es, pues más adelante, digamos, reestructurar y notificar a los contribuyentes cómo se deberán solicitar las resoluciones de estos acuerdos para el 2020 en adelante. Y aquí, por último, para cerrar el tema, quiero mencionar un poco acerca de lo que sugieren los lineamientos de la OCDE acerca del APA en relación a esa pregunta que tenemos en pantalla, y es que una de las preguntas que establecen los lineamientos es si los contribuyentes y las administraciones tributarias siguen sujetos a los APAs existentes a la luz de los cambios en las condiciones económicas. Y la respuesta es que sí, los APAs existentes y sus términos se tienen que respetar, se tienen que mantener, a menos de que exista pues una condición que conduzca a la cancelación o a la revisión de este APA, que eso, como les comentaba, pues ya se verá caso por caso. Claro está que algunos contribuyentes pues se podrán enfrentar a desafíos importantes al aplicar los APAs que ya existían en las condiciones resultantes ahora de toda la derivada de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Y en esos casos, pues las guías lo que alientan a los contribuyentes es a adoptar un enfoque colaborativo, un enfoque transparente, y plantear estos problemas a las administraciones tributarias pues de una manera oportuna. Es decir, no buscar soluciones unilaterales sin consultar a las administraciones tributarias. Muchas gracias, Jessica, lo cual abre un punto interesantísimo, porque si el APA ya establece una utilidad que se haya negociado, que tienen que obtener las empresas, por ejemplo, que se negoció en 2018, 2019, si ese APA sigue vigente, estamos ante la situación de que se le estaría obligando a algunos contribuyentes a generar utilidades, a pesar de que el ciclo económico va hacia la baja y las empresas en el sector pudieran estar perdiendo. ¿Cuál es entonces tu experiencia, Renato, al respecto, y qué comentario tienes en concordancia con los lineamientos de la OCDE sobre esta situación tan interesante que nos generan los APAs? No, totalmente de acuerdo con lo que Jessica y tú, Jimmy, comentan, ¿no? Va a ser una situación sumamente crítica, y saber exactamente cuál va a ser la posición que van a tener las diversas administraciones tributarias, ¿no? Es claro que este tipo de acuerdos pues generan una estabilidad, ¿no? Y certeza jurídica, ¿no? También eliminación de doble imposición. Lamentablemente aquí en Perú no tenemos pues mayor experiencia, ¿no? Pero es claro, y tal como lo ha comentado, como bien lo ha comentado Jessica, pues muchas empresas han sufrido el impacto del COVID, y con seguridad muchas de estas empresas que hayan suscrito un APA
podrían incumplir algunos de estos supuestos críticos, como dices tú, Jimmy, los márgenes, de rentabilidad, los métodos, la metodología, o sea, realmente puede haber un incumplimiento, ¿no? Y por consiguiente los precios acordados entre partes vinculadas pueden que no reflejen la plena competencia. ¿Qué creo que debe hacer y qué sugiere también los lineamientos de la OCDE? Es, en síntesis, que se sienten a conversar de forma abierta, de forma sincera y comprensible todas las partes con la mayor anticipación posible, ¿no? Y obviamente, como bien comentado Jessica y Sebastián, reuniendo toda la documentación de sustento necesario, ¿no? Muchas gracias. Sebastián, ¿qué nos puedes comentar al respecto y cuál crees que sea la perspectiva en Chile sobre este tema de los APAs y el efecto que van a tener los mismos por la pandemia y la crisis económica consecuente? Voy a intentar ser bien conciso para responder las tres preguntas y dando un poco de contexto. Mi respuesta va a ser bastante de texto y escasa de experiencia. ¿Y por qué? En Chile, al igual que en Perú, la experiencia con los APA ha sido bastante escasa. Mis datos del 2019 indican que han habido 6 intentos de celebrar APAs, pero ninguno ha llegado a concluirse. Y eso a que se debe en su mayoría de los casos, o en todos sus casos, es que el proceso carece de bases de certeza. O sea, el fundamento de este proceso es que sea de certeza y que sea transparente y que además sea de alguna forma conclusivo. Y eso acá en Chile no se ha dado. Hay que carecer de esos principios fundamentales para embarcarse en un APA, y eso no se ha manifestado. Y eso en que se ha plasmado en que no ha habido ningún APA celebrado. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades locales? Obviamente ninguna, porque al final, si es que no hay ninguna APA celebrada, no hay ningún intento de modificar el proceso de celebración de APA para hacerlo, para que cumpla los 3 estándares principales, que es de certeza jurídica, transparencia y de que sea conclusivo, obviamente no hay ningún tipo de manifestación respecto a hacer frente a los APAs. Y lo cual me parece extrañeza, porque a lo menos, de la misma forma que un APA celebrado anteriormente puede verse afectado por la crisis actual, un APA celebrado en contexto de crisis puede verse afectado de la misma forma en el futuro cuando vuelva a la normalidad. Entonces aquí había una especie de desidia o digamos de poca actividad de las autoridades locales para hacer que funcione esto y que se cumplan los estándares básicos de un APA. Y de esa forma tener mayor experiencia al respecto. Pero siendo una respuesta más, bajando un poco todo esto, esta crítica y digamos en contexto de la poca experiencia o de la nula experiencia que hay en Chile, mi respuesta sería bastante legalista y que van bastante de la mano respecto a dice la OCDE. O sea, los contratos se cumplen. Sea un APA bilateral, unilateral o multilateral, los APA se deben cumplir. A menos que, como se dice, digamos, los abogados, está hecho, digamos, caso fortuito o fuerza mayor se cumpla, que es básicamente que es el cumplimiento de este supuesto crítico. Y si hay un incumplimiento de supuesto crítico y que sea de una gravedad tal, hay que sentarse a conversar entre las partes que celebraron un contrato, que es eso, básicamente es un contrato. Y eso yo creo que este comentario aplica no solo a una jurisdicción local, digamos, siendo yo abogado que Chile es un principio básico que los contratos se cumplen y que no pueden hacerse, digamos, desentenderse de ellos de forma unilateral. Y si que alguien quiere modificarlo o algún hecho que cambie la circunstancia que influye en el contrato, hay que sentarse a conversar entre las partes. Y de esa forma ver si es necesario, digamos, dejarlo sin efecto, modificarlo, entre cualquier otra de las alternativas que te da. Y ese nivel general lo recoge las guías de la OCDE. Ver los supuestos críticos. Ese es el nombre del juego, ver los supuestos críticos. Ver si se cumplen, si incumplen los supuestos críticos, y de esa forma sentarse a conversar con autoridades locales. Y de esa forma llegar a un buen puerto. Para no, digamos, aquí uno habla de erosionar la base fiscal, pero yo también hablo de no erosionar las confianzas en el contexto de los contratos. Espero. Así que, y como para cerrar, es un llamado básicamente a las autoridades locales. Espero que alguien de las autoridades locales, digamos, del Servicio de Impuestos Internos chileno esté viendo esto. Es un llamado a darle un poco más de cariño a las APAs acá en Chile, incentivar su celebración, cambie el procedimiento, hágalo más transparente, hágalo más con mayor certeza jurídica, hágalo más conclusivo, para esa forma tener mayor experiencia al respecto, que son bastante favorables para como dice la palabra, certeza. Eso que espero ha sido bastante claro en mi respuesta a Jimmy. Gracias, Sebastián. Muy claro. Ya para ir concluyendo este seminario, hablamos de ciertas implicaciones normativas, teóricas, pero a mí me gustaría escuchar brevemente de parte de ustedes cuáles creen ustedes que son las implicaciones éticas
en la determinación de precios de transferencia ante esta crisis económica. Adelante, Jessica, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo considero que la principal aplicación ética es que a pesar de las circunstancias tan cambiantes en este entorno, para efectos pues, de precios de transferencia, el objetivo sigue siendo el mismo y es cumplir con el principio de independencia efectiva, principio de plena competencia o principio de arm's length. Entonces, dado que esto permanece constante y que esto no va a cambiar, tanto las empresas como el gobierno y nosotros como asesores, no podemos perder de vista este principio. Y más bien, lo que debemos hacer es enfocarnos en buscar una solución con las herramientas que ya existen, obviamente apegándonos siempre a la teoría económica, a los lineamientos de la OCDE, a la legislación vigente en cada país, a lo que nos dice la matemática, la estadística, en fin, a todo ese soporte normativo y teórico y legal que sustenta los precios de transferencia. Otro punto importante aquí es que, bueno, una situación tan vulnerable como la que estamos viviendo también podría prestarse para que las empresas realicen prácticas que se pudieran interpretar como elusivas o como evasivas en términos fiscales, por lo que para nosotros como asesores sí es sumamente importante poder identificar si existen este tipo de operaciones, que evidentemente son un foco rojo para la autoridad fiscal, y notificar pues de inmediato al contribuyente para que se realicen los ajustes necesarios. Para sintetizar, pues creo que ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Adelante, Renato, por favor, ¿qué nos puedes comentar acerca de la ética y precios de transferencia en este contexto? Bueno, Jimmy, como conversábamos hace unos días, ¿no? Y lo que me comentabas, ¿no? La ética es lo que aplicamos diariamente, ¿no? Por lo que en nuestra perspectiva como asesores debemos analizar correctamente las transacciones, las metodologías y utilizar comparables adecuados, ¿no? Que reflejen el verdadero rango de precios o márgenes de mercado, ¿no? También desde la perspectiva del contribuyente, pues tiene su tarea, ¿no? Buscar pactar condiciones comerciales entre partes vinculadas, ¿no? Como lo harían terceros independientes, como bien dijo Jessica, ¿no? Respetando el principio arm's length, ¿no? De plena competencia, ¿no? Justamente arms de brazos, length de longitud, ¿no? Que el tratamiento pues, con un vinculado sea similar al tratamiento entre terceros independientes. Gracias. Muchas gracias, Renato. Sebastián, para concluir el punto, tu comentario, por favor. Cuando veo la palabra ética y precio de transferencia junto, o la palabra ética y impuestos o tributos, no puedo no pensar en la frase creative compliance o cumplimiento creativo. Y colgando un poco esto, hay que un poco pensar de dónde viene todo esto, porque estamos hablando de precio de transferencia, porque al final está un plan BEPS que viene del 98, y si vemos más atrás, viene de la Liga de las Naciones. ¿Y cuál es la idea? Combatir dos aspectos fundamentales de la doble no tributación internacional, que es la evasión y la elusión tributaria. Y en este contexto, si uno piensa en ética, aquí la implicancia ética es que no debemos utilizar la presión de transferencia de alguna forma para eludir nuestras obligaciones fiscales o evadirlas. Sin duda, esto es especialmente en el contexto de crisis, con el contexto de crisis o crisis económica, digamos, es terreno fértil para corrupción, es terreno fértil para cumplimiento creativo, es terreno fértil para fraude. Y en ese sentido, yo creo que esa es la implicancia mayores en cuanto a ética y precio de transferencia, que al final la posibilidad o el aumento del riesgo de ser utilizados estos mecanismos para erosionar las bases fiscales. Y en ese sentido, yo creo que nuestro objetivo es que nosotros seamos accesorios como profesionales y como asesores, no ser accesorios a ese fin. Porque al final nosotros tenemos responsabilidades y eso es fundamental que hagamos cumplir, asesoramos de alguna forma, pero nunca ser accesorios a lo que ya dije anteriormente. Muchas gracias, Sebastián. Qué interesante punta ética, como esa práctica cotidiana, como recapitular justicia a precios de transferencia como un elemento indispensable de la correcta asignación y la justa asignación de ingresos, de costos y de gastos, y por consiguiente de las utilidades entre diferentes empresas, pero también entre diferentes países. Y tenemos que ver dónde se esa riqueza, dónde se genera ese valor y asignar adecuadamente
y preguntarnos radicalmente desde la ética a dónde realmente corresponde nuestro conocimiento, si a la correcta asignación de esos costos y esas utilidades o a algún esquema que, como bien lo has dicho, Sebastián, podría caer en un concepto de elusión, de evasión o incluso hasta de defraudación fiscal. Muchísimas gracias. PKF México es una firma que está presente en más de 450 ciudades en 115 países y estaremos más que encantados de ayudarles con cualquiera de nuestros servicios en materia de precios de transferencia, tanto a nivel local como regional y como global. En virtud del tiempo, yo quiero agradecerle a todos los panelistas, quiero agradecer concretamente a PKF México, a PKF Chile y a PKF Perú, Vila Naranjo, por el respaldo y por el apoyo para que este seminario haya sido posible. Les agradezco mucho y espero que podamos organizar algún otro evento en breve. Muchísimas gracias.